Bienvenidos a un nuevo episodio en Serio Podcast, donde hablamos lo que duele, lo que sana y lo que transforma. Señores, yo estoy muy contenta. Ustedes me han escuchado hablar siempre de un motorcito así como que arranca. Y la verdad es que me siento tan agradecida, tan especial de Dios, tener esta persona que ha sido en mi vida, ha marcado. Hay personas que llegan a tu vida que dejan marcas, pero hay otras que dejan huellas. Y yo creo que esta persona que está conmigo aquí ha dejado huellas en mi vida. Y es un honor para mí tenerte aquí, Oh. Luisa Artiles. Pastora, yo estoy súper emocionada. Yo no puedo creer que casi un año después es que yo me estoy sentando aquí. Casi un año después. ¿Quién lo iba a decir? Increíble. Tú que fuiste la persona Pero el tiempo vuela también. señores, el motorcito es porque ella fue que me puso como que, tú sabes que hay alguien en tu vida que te pone como pila. Es el Lo que Luisa. la gente no sabe es que nosotros nos reunimos sin saber para qué, porque no era para Un eso. café. Estábamos hablando, o sea, normal, como que era de nuestra vida. Y ahí entramos al tema. Y era como que tú te quedaste tan sorprendida y dijiste, pero no, es que tú eres la persona, es que yo estaba hablando Yo con estaba Dios. orando por eso. Yo estaba buscando a alguien que me ayudara. Y de verdad, Luisa, ya casi un año Sí, vamos a de celebrar este casi hermoso un año de En proyecto. Serio y ver cómo ha seguido impactando vidas, conectando, abrazando, y de verdad que nos confirma. Porque hubieron tantas trabas al principio de darle como esa concretización, pero también cómo ha ido evolucionando. Tú también has ido evolucionando con ella de una forma extraordinaria. Y cuando quiero así, como que digo, ay, me voy a dar una pausa. No, A veces me pasa por la mente. pero el mismo Dios te dice, mira, ni te atrevas. Me acuerdo de ese motorcito, porque, ¿sabes? Eso nos pasa como seres Claro que humanos. A sí. veces uno siente que con deseo de tirar la toalla. Tú sabes que esa forma o esos momentitos son lo que nos recuerda cuánto dependemos de Dios. Porque si esos sentimientos no estuviéramos, fuéramos lo suficientemente autosuficientes, valga la redundancia, como para seguir nuestra vida. Pero en esos momentos donde el Espíritu Santo aparece y nos reafirma y nos recuerda, óyeme, que esto no es tuyo, esto es mío. Y tú sabes, Luisa, que hay algo tuyo que siempre me ha llamado la atención. Ajá. Porque tú tienes una sabiduría, una madurez, una autoridad. Que yo sé que viene del cielo, porque los que Amén. conocemos a Dios sabemos que es Dios. Pero eres tan joven para Sí. esa madurez y ese discernimiento de espíritu que te acompaña. Y yo Amén. quiero que tú nos hables un poquito de Luisa Artiles. ¿Quién es Luisa Ay, Artiles? Dios mío. Mira, justamente hoy yo estaba reflexionando que solamente tengo 28 años. Pero Ay, Dios Dios mío, y mío. en vivencia, Bueno, muchos años por delante, sí. Pero bueno, Luisa Artiles es una hermana mayor, tengo un hermano más pequeño que yo y tengo algunos hermanos de padre, pero en mi casa soy hermana mayor. Mi mamá antes de tenerme a mí perdió 4 embarazos. oh, wow. O sea que ya te imaginas que cuando yo llegué era como que una respuesta de parte de Dios para la vida de ella y un deseo muy profundo. Y bueno, tengo padres extraordinarios realmente, una mamá demasiado, mi papá también, dentro de sus propias limitaciones también me ha tratado de dar lo que me ha podido dar, ¿verdad? A nivel de afecto y material. Y bueno, tengo un esposo muy especial también, gracias a Dios, una niña que va a cumplir ya 3 años la Oh, próxima Dios semana. mío. Imagínate que lleve 24 horas de cumpleaños con su papá. Ah, ya, ya, y Ella eso no lo cumple el sabía. 11 y él cumple el 12. Entonces, yo ese fin de semana, imagínate, ando en carreta, porque tengo que estar como que dándome un ching Oh, aquí, un ching allá. wow. Pero muy emocionado ver el crecimiento de ella y ver que él también sea un tan buen papá. Creo que son una de las cosas que más me emocionan y ver que ella tiene esa oportunidad, pues me hace agradecerle mucho a Dios. ¿Y qué se siente ser un milagro? Porque así lo veo. Porque Sí. después de tantas pérdidas, entonces llega Luisa. Ahora entiendo muchas cosas. Sí, mira, mi mamá sufrió mucho por eso el embarazo y cuando ya ella me pudo tener, y ella tenía como 8 años de matrimonio. O sea, ya tú te imaginas todo lo que ella pudo experimentar en todo ese Wow. tiempo.
Y me acuerdo que ella me dice que cuando ella perdió su último embarazo, ella estaba tan deprimida y estaba tan mal, porque ella lo perdía ya muy avanzado, o sea, no era como que de 1 mes o 2 meses, eran de 6 meses, así. Oh, wow. Entonces, después de eso, ella perdió la esperanza, pero ella me dijo que ella fue a una campaña y le ministraron y le dijeron que el Señor le iba a cumplir el deseo de su corazón y que le iba a dar una niña. Y aunque mi mamá siempre fue muy católica, pero esa palabra de alguien y ella en su proceso, y ya luego al Señor permitirme pues llegar a su vida. Yo también fui 8 mesina y nací Oh, de wow. 3 libras. O sea, que tú cabías en una mano. Exactamente. Siempre mi tía me dice, mire que tú me cabías aquí. Sí, Ajá. porque 3 libras 3 libras. O sea, es no era para, nada. era para como no sobrevivir, por decirlo así. Y aún así el Señor me dio la oportunidad. Yo tengo un hermanito que nació 6 años después que yo y él nació de 6 meses y 2 semanas de embarazo. Oh, O sea, un wow. milagro, Otro otro nivel. milagro. Pero qué En- vientre el de tu madre. Tu sí, o madre la que sea, tiene son milagros. así es. Y él ahora tiene Wow. 6 pies de tamaño y eso es una locura. Pero sí, la parte de ser milagro realmente no la entendía hasta ahora. Porque en el camino tú lo único que sientes es como que, wow, ¿por qué no encajo en algunas cosas? O sea, ¿por qué siempre estoy o súper más sensible que los demás o súper esto? Pero, ¿sabes algo? Dios siempre tuvo un plan conmigo muy especial. Y no lo digo en forma de orgullo ni nada de eso, sino desde su propia misericordia. Porque Él me enamoró de Él desde niña. O sea, Él permitió que aún con nosotros con recursos limitantes, yo estudiara en un colegio cristiano. Tremendo. Y toda mi Con familia, una madre católica. ajá, y toda mi familia. O sea, ahí no había cristianos por ningún lado. Toda mi familia de lado y lado. Tú sabes que siempre hay una tía. No, no, yo no tenía ni una tía, ni una amiga, nada. O sea, pero me Tremendo. manda a un colegio cristiano. Y entonces ahí yo escuchaba. Entonces, bautista. O sea, que eso era para que escuchar que la Biblia, Palabra, palabra palabra, por la palabra, palabra, o sea, era una palabra. locura. Y me acuerdo que en tercero, hasta el día de hoy, una maestra que siempre me acuerdo de ella, y después que me vio adulta, hasta lloramos cuando me la encontré, se llamaba Aura. Ella estaba hablando de un hombre que murió en una cruz y que gracias a él yo fui limpiada de mis pecados. Y ella tuvo una forma tan linda de predicarnos a nosotros que yo no podía parar de llorar. Y Wow. ella me saca del El aula. Espíritu Santo. Así es. Ella me saca del aula y ella se dio cuenta inmediatamente que yo había sido tocada y yo acepté al Señor ahí. Y yo me acuerdo hasta el día de hoy esa escena. Y cómo yo acepté al Señor, ella me dio un Nuevo Testamento. Y después de Y ahí, cuando tú hablas de aceptar al Señor, es como tener un encuentro. exacto, era como que yo quería ese hombre que ella decía. Porque ella decía que él me lavó, pero ahora él quería caminar conmigo. Esa era la palabra que ella usaba. Ay, pero qué Entonces era lindo. como que esa niña decía, pues yo quiero que él camine conmigo. Y desde muy pequeña, o sea, de forma muy personal, que esto es algo que yo nunca le hablo a nadie, ni en cámara ni en nada, pero estamos en una conversación especial. Ay, qué Yo lindo. siempre veía cosas, o sea, veía ángeles, veía muchas cosas, entonces yo pensaba que era como que mi imaginación, pero siempre el Señor fue como que muy intencional conmigo, o sea, estoy aquí, quiero que sepas, por escenarios que viví en mi vida de mucha soledad, aún siendo deseada. Oye, Entonces, mira. esos escenarios querían tener una niña amargada, una niña triste, una niña que sintiera abandono, una niña que sintiera violencia, que sintiera muchas cosas. Entonces, el Te Señor, deprimías. bueno, en ese momento no lo pudiera decir que yo pudiera pensar que estaba deprimida, pero era una soledad porque no tenía a un papá presente completamente, tenía que trabajar, mi mamá tenía que buscársela como sea también. O sea, era un entorno de que había que sobrevivir. ¿Entiendes? Entonces, si había alguien que me cuidara, o sea, no el mismo contexto de que hay más niños que se están cuidando, o sea, habían cosas que no era Te lo que tenía que sentías vivir. diferente. Te sentías diferente. Me sentía diferente, pero también me sentía en muchas ocasiones hasta como que incomprendida, por decirlo así, por no tener como, o sea, yo tenía, no quiero que le falte nada, pero no tenía, déjame abrazar, déjame esto, ¿entiendes? Entonces era como poder seguir adelante con esto y sin que me dañara mi corazón, lo único que Dios pudo hacer fue entrar Él en acción. Por eso es Tremendo. que yo veo todo desde ahora, pero en ese momento yo, la niña más feliz. O sea, ¿por qué? Porque yo sabía correr a llorarle a Dios, sabía correr a escribir en el Desde diario tu corta edad. desde mi corta edad. Wow, ahora entiendo muchas cosas, Luisa. La verdad que Dios contigo
ha tenido un aceleramiento a estos Exacto. Pero tiempos. el aceleramiento no ha sido ni siquiera para usarme, ha sido para salvarme. O Wow, sea, qué todo lo lindo que se le... oyó eso. Sí, porque la gente piensa que Dios nos está trabajando para usarnos, como que Él está ansioso de que tú seas un evangelista, que Él está ansioso de que tú seas una ministra. Él está ansioso de que tú seas salva. De Wow. eso es que Él está ansioso. Y yo me acuerdo que una vez una vecina le había comentado a mi mamá, y esa palabra nunca se me olvida, yo tenía como 12 años. ¿Sabe cuál es el futuro que le espera a ella? Que tal vez ahorita va a tener 4 muchachos, que sé qué, porque ya yo estaba en un entorno un poco tóxico. Y yo me acuerdo que como niña, yo misma contradije esa palabra. Y yo dije, no, Dios tiene algo diferente para Porque mí. te hablaban de lo común, Exactamente. pero se les olvidó que tú estabas dentro de lo sobrenatural y de lo extraordinario, Exacto. Y como sabe, solo Él lo sabe Dios hacer. tiene una forma de enviar siempre ángeles. O sea, personas específicas. Y yo siento que en cierta forma como que hubieron personas en mi vida que fueron ángeles de parte de Dios, que ellos no saben que estaban tomando esa asignación en mi vida, pero sí lo hacían. Yo tengo un ejemplo, una tía que se llama mi tía Fátima, que la amo mucho. Y aún siendo católica, por eso es que el Señor permite este viaje mío entre tantos mundos de conocerlo a Él para que yo no lo sectorice. ¿Y por qué a veces tú dices, aún siendo católica o cristiana? Ajá, por lo siguiente, porque tú sabes que cuando una persona es católica tiene ídolos, ¿entiendes? Creen en ciertas idolatrías y demás, pero la persona cristiana, supuestamente que tiene que tener más temor al Señor, no tiene ídolos, a veces sí tiene ídolos, pero ya de otras índoles. Pero, ¿por qué te lo digo? Porque yo trato de recalcar a la gente que aunque Dios me use en tal área, Dios es un solo Dios. O sea, cada quien está siendo procesado desde su área. Y yo vi gente que para la gente no era aceptado o que no tenía que tener nada de discernimiento, salvándome, O sea dándome la mano. que la base que tú recibiste en tu escuela, ¿verdad? En tu Ajá, colegio, exacto. te dio las fuerzas para tú poder vencer afuera aún, porque no vamos a decir que eran creencias contrarias, pero Ujú, diferentes. exacto, eran ¿Y diferentes. cómo tú te podías manejar siendo tú una versus tu familia completa? Bueno, pues yo te cuento que a mí me toca hacer el catecismo Tremendo, y graduarme de catecismo normal. Entonces, tremendo. yo hasta me sé el credo, para que tú entiendas. Pero oye, ¿qué pasa? Pero tenías esa convicción Ese es como, el punto. Tú sentías como que, es que siento que esto no es. Y Dios te lo permite experimentar para seguir reafirmando quién tú eres en te Dios. refieres por las Sí, repeticiones, no, es por, que no me sentía. Es que yo cuando tú yo, decías, yo no pertenezco. no, porque es que cuando yo estaba en medio de una misa o algo, yo misma, porque tenía que acompañar a mi familia o algo, yo decía, es que a mí me gusta esa libertad cuando se canta una canción, que yo levanto las manos, que yo brinco, que yo lloro, que yo eso. Entonces, pero imagínate, yo vengo de una familia que mi tío duró 20 y pico de años siendo padre, o sea, a ese nivel. Pero entonces no trataron de cambiarte esa mente, no trataron como de irte Claro. o de sacarte del colegio, porque te estaban No, dando no de otra. sacarme del colegio, pero sí mi crecimiento cuando ya yo dije que yo era cristiana. O sea, porque en el proceso de aceptar al Señor y todo eso, hubo como una Luisa con doble identidad. A eso Ajá, venía, porque era la claro, identidad de que, ok, en mi Puerto Plata, yo soy cristiana y porque eso, eres de Puerto Plata. yo soy de Puerto Plata. Ok. Y mi familia, de parte de madre con la que yo más me involucro, desde Moca. O sea, oye, qué Ay, ya, ya, mezcla. ya, 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 en Moca, Puerto Plata. Pero yo paraba aquí en Moca. Entonces, yo tenía como doble identidad porque yo tenía que, cuando estaba con mis primos, yo no me quería sentir excluida. No me quería sentir como, ay, Dios mío, pues siempre, ay, viene la cristiana, ahí viene eso, pero yo tenía Y como así 13 te o lo hacían 14 años. sentir, Sí, así. así mismo. Y en aquel tiempo que Cristiana era, Sí, o yo estoy loca, o qué, aquí viene, qué sé yo. Entonces, bueno, en aquel tiempo no, porque ella tiene ahora. 28 años. Quiero corregir eso. Pero sí te puedo testificar que en ese proceso donde ellos mismos decían, no, porque esto fue lo que siempre nos enseñaron, eso, el Señor una vez me dio una palabra, así pequeñita, y me dijo, lee los frutos, los que darán testimonio. No use tus labios para defenderte. Es que preocúpate en tener una relación conmigo tan grande que cuando ellos necesiten oración piensen en tu nombre. Es que definitivamente desde el vientre de tu madre te escogí. Amén, así es. Tus cabellos te di por profeta a las naciones. Tremendo, Señor. ¡Wow! Ay, ¡Qué tremendo. lindo! Cuando nosotros Sí, podemos ver evidencia de los versículos de la Biblia, ¿verdad? Porque yo así te sí. veo.
Eres Sí, una mujer llena de gracia, del favor de amén. Dios. Y qué lindo que desde jovencita empezaste a amar al Señor y decidiste servirle con todo tu Amén. corazón. Amén. ¿Y por qué? Mira, yo sé que tienes un ministerio hermoso, porque te Sí. sigo en las redes, aparte he sido, creo que fui a uno en Puerto Ajá, Plata, sí. pero ¿por qué creer lo puede todo? Bueno, creer lo cambia todo Ah, lo cambia realmente. todo, Sí, no, pero es perdón, lo mismo, sí. lo puede todo, lo cambia todo. Eh, Ay, Dios mío, es una historia muy especial, porque es mi vida. O sea, todo lo que yo soy es creer, lo cambia todo. Es que hablar de mi vida serían como que 5 horas o lo que sea, porque fue tantas cosas que viví y otras que no voy a mencionar porque no me gustan los daños colaterales a la gente. Me gusta cuidar eso. Porque siento que aún en esa gente que representaron un dolor para tu vida, Dios puede hacer muchas cosas. Pero en todas esas circunstancias que yo viví, para mí no había mucho. O sea, para mí, lo que yo me iba a convertir no era mucho, porque en las condiciones y las circunstancias de dolor y de todo que yo experimenté, no era para tener un buen resultado, era para coger ese mismo enojo y irme contra eso, ¿entiendes? Entonces, lo único que a mí en todo momento ¿Fue me algo que mantuvo, viviste desde niña? sí, viví ciertas cosas en mi niñez, adolescencia, familiares y que me marcaron muchísimo, pero Dios fue tan grande en mi vida que me mantenía blindada. O sea, Dios me entró en una locura mental, por decirlo así, de fe, que yo misma no lo podía entender. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Pero era como él, no me dejaba dormir. Y una vecina que se llama Manina, que si en algún momento de esta entrevista quiero que sepa que siempre voy a estar muy agradecida de ella, me prestó un librito. Yo siempre leo mucho desde niña. Me prestó un librito que se llamaba La oración de Javes. Oh, claro. Yo leí este libro y yo decía, es que yo soy las aves. Y yo voy contra toda maldición generacional. Yo sin saber. Y me Tremendo. levantaba en mi habitación y yo decía Es esto. que eso era el Espíritu La maldición Santo. no me va a absorber a mí. Y, o sea, y era una cosa tan fuerte que todo lo que yo hacía entonces comenzó a contrarrestar lo que me tocaba por herencia vivir. Wow. O ¿Entiendes? sea, tú te identificaste con Javes. Claro, o sea, yo tenía, un ejemplo, de parte de mi papá, yo tenía que levantarme como la única casada, la única graduada. O sea, es como muchas cosas que tenía que Muchas romper cosas. y que después de eso pudiera pues también abrirle un camino a esos primos, a esas hermanas, esa gente que amo Diríamos que mucho. tú fuiste una primogénita Sí, en la unción de Dios, sí, lo que creo. que te tocó, bueno, te tocó romper matriz. Sí, creo que sí, porque incluso en las dos familias, incluir el tema de Dios a ese nivel, o sea, lo tuve que hacer yo. Y en el momento no entendía, o sea, el nivel de las cosas, y ahora le doy gracias a Dios que no me lo dejara entender. Porque si yo hubiera entendido la magnitud, no lo hubiera hecho, O lo contamina. o lo contamino. Exacto. Entonces, en el caso de creer lo cambia todo, viene como esa manifestación, porque yo soy licenciada en comunicación, pero en ese momento yo todavía no había terminado la carrera. Yo estaba involucrada en los medios de comunicación desde los 7 años. O sea, porque Dios siempre permite algo que yo tuviera como que viviendo creatividad, talento. Y dónde tú te diste cuenta, por ejemplo, porque tú predicas muy lindo Ay, y la verdad que toca corazones cuando tú abres esa boca de trompeta, cuando yo tocas me di cuenta de, corazones, de- de sí, que yo de podía... cómo, sí, como, porque yo te digo lo de predicar, porque muchas personas lo ven como, no es que no sea grande, Sí, líbrame Dios, claro, es sí. un privilegio, pero lo ven como tan, wow, como tan lejos. Hay Ajá. gente como que se siente y ve a uno como tan alto, tan lejos. ¿Cuándo es Sí. que yo voy a llegar ahí? Entonces tú, joven, Ajá. ¿cómo surgió eso? ¿Cómo Mira, te... ahí es que uno sabe que literalmente cuando es Dios, Él te preparaste en la cocina. Tremendo. Lo que a mí me pasó es que yo siempre, a mis amigas lo saben y no me dejan mentir, tal vez iban a comentar en este podcast. Yo siempre predicaba. O sea, cuando yo me reunía con ella, en vez de que fuera una cosa de church, hablábamos, pero tú vete café, mira, Dios me muestra que esto y lo otro, y Dios fluía. Entonces, a mí, por ejemplo, me gustaban mucho las células, o sea, trabajar los grupos celulares. Siento como que eso es una de las directrices más hermosas que pueden tener la iglesia, porque te permite tener un contacto con la gente. Y yo me acuerdo que yo me daba cuenta que cuando Dios me hablaba a mí por parábola, o sea, Dios a mí,
Cuando yo no entendía algo, que yo le decía, Señor, explícame bien lo del bautismo, porque eso yo no lo entiendo. El Espíritu Santo me hablaba a través de sueños y me explicaba como una niña pequeña, mira, el bautismo es esto y esto y esto, como si fuera como si fuera con dibujos. Para los que no quieren creer que el Espíritu Santo nos lleva a toda luz y a Y toda Él te verdad. enseña, Él se toma los O detalles. sea que tú no tuviste un discipulado, No, tú no tuviste esos cursos y no, esos no, talleres. pero sí siempre tuve la humildad para dejarme formar. Excelente. Porque yo siempre he honrado mucho los pastores que han estado en mi vida, los líderes. Nunca me creo que me la sé nada. Yo no sé nada. Lo que yo sé es que el Espíritu Santo me guía a esto. Siempre estoy escuchando, trato de aprender, Sí, pero porque me cada imagino que persona... tú llegas donde un pastor, pero primero ya tú habías tenido, Claro, ya tú habías tenido esa enseñanza del Espíritu Santo. claro. Y me quedo callada como que no me lo sé. Y lo Tremendo. escucho porque creo que nadie debería invalidar a nadie. ¿Sabes por qué? Porque cada quien tiene un proceso. Cada persona tiene un proceso. Entonces tú tienes que honrar también el proceso de esa persona. Y yo creo que esas son de las cosas más lindas que a mí me han tocado aprender en mi vida. O sea, ver que todo el mundo tiene un creer lo cambia todo. ¿Y de dónde viene el ministerio? Porque Bueno, yo veo que yo, de mujeres. exacto, pero realmente la visión es familiar. Pero ahora, en esta etapa, en la primera etapa de estos 5 años que ya tenemos trabajando, es más para mujer porque cuando una mujer está clara de su diseño, de su propósito, está perdonada, está amada y conoce quién es en Dios, puede llevar a Cristo a su casa, puede tener estabilidad en su hogar, en su familia y en su generación, porque acuérdate que la multiplicadora es la mujer. El hombre es el que consolida. ¿Entiendes? Que provee esa consolidación. Pero la mujer tiene que tener un proceso de sanidad muy especial en su vida. Y yo vi a mi mamá, que tiene un corazón tan lindo, que la amo demasiado, que por no conocerse en muchas ocasiones, no pudo vivir a plenitud bellezas extraordinarias que Dios tenía frente a ella. Entonces siempre yo decía, es que yo quiero que la gente sepa que sí, que tienen cosas extraordinarias. Y yo fui a México con Telemicro en el 2017, después de mi segundo intento. Me acuerdo que pasé tanto Pero fuiste trabajo como comunicadora. como comunicadora, pero como estudiante. O sea, que yo hacía como un Espacio México, iban 3000 y pico de personas a pasar esa prueba, hacían sus maquetas y todo, y iban y presentaban eso Y allá. de esas 3,000, tú fuiste una de ellas. Sí, fui Wow, escogida qué con Ani lindo. Gómez ahí, y fui y viví la experiencia, fui a Televisa, y fue algo espectacular, algo que me trajo mucho impacto a mi vida, porque me recordó que en verdad para Dios no había nada imposible. Porque, o sea, yo venía de Puerto Plata, o sea, fueron muchas circunstancias. Se había roto el puente de Puerto Plata para yo llegar a Santo Domingo. Yo tuve que pasar el puente a pie, Tremendo. coger la metro del otro lado con una funda negra, óyeme, con el currículo Ay, en pues la la mano. fundita negra es cierto, que hablan a veces de una Ay, sí. fundita negra. Ya te puedes imaginar. O sea, pasé muchas cosas para vivir esa experiencia. Entonces, fue la primera vez que viajé y todo. Entonces, de ahí, me acuerdo que en el vuelo de regreso, el Señor me dijo, mira por la ventana. Y cuando yo abrí la ventana y miré por la ventana, el Señor me dijo, así como ves este cielo, hago pacto contigo, que te Oh, entrego los wow, cielos sobre tu generación. qué bello. Pero tú no puedes nunca ponerme como a negociar entre tu talento y yo. Pero muy Tú claro. tienes que darme todo tu talento y yo me encargaré de darte los cielos. Oh, Fue eso. wow, Y cuando tremendo. yo escribí en el cuaderno que yo tenía ahí, escribí así, porque creer lo cambia todo. Lucas 1:37. Que Lucas 1:37 dice, o sea, porque no hay nada imposible para Dios. ¿Por qué creer lo cambia todo? Porque no hay nada imposible para Dios. Y yo llego ahí y el Señor me dice, antes que se venza tu visa mexicana, te daré la visa americana. Tu visa mexicana, te daré la visa mexicana. Yo tenía 20 años. Tremendo. O sea, yo no tenía nada. Yo tal vez gasté como 2,000 pesos a cuenta. Ay, Y Dios no tenía mío. carro, no tenía nada. Y me Y una acuerdo, visa americana, lo que es una visa americana. sí, ahora tal vez hay más ayudas como de abogado y eso, pero antes de pandemia eso todavía había muchos tabúes, muchas cosas. Y me acuerdo, ay Dios mío, que el Señor me dijo, acuerda la promesa que te di. Pues, ¿sabes lo que pasó? Muchas ofertas llegaron. Cuando yo llegué de allá, muchas ofertas millonarias.
Se me pusieron Que en la tenía que ver mesa, con tu talento. que tenía que ver con mi talento, El tenía Señor que te ver con mi probó. integridad como El Señor mujer te también. probó. El Señor Sí, te me probó. probó completamente. Y ahí yo me acuerdo que hubieron, o sea, cosas que me decían, no, tú estás loca si tú no aceptas esto. O sea, o tú, esto. Ofertas tentadoras. Sí, y yo me acuerdo que cuando llegaron a esa oferta, yo me reía. O sea, la gente no podía entender, pero ya él me lo había advertido. Él me dijo, no me pongas nunca en un punto donde yo tenga, que tú tengas que dudar si escogerme a mí o escoger tu talento. Sí, Luisa, pero eso es algo muy profundo Eso porque es hay muchas fuerte. personas que Dios le habla, pero no obedecen. Así es. Pero yo no me importó nada. Y yo decía, no, no. Yo no sabía qué plan seguía. No, no. Y no, y no, y no. O sea, eso fue muchos asedios. O sea, me mandaban gente, muchas cosas, para que yo aceptara esas ofertas. Y yo me acuerdo que el Señor me dijo, cuando pasaron como 2 meses después de esas ofertas, por cuanto has decidido obedecerme y escogerme, estás lista para ser premiada por mí. ¿Sabes qué me pasó? Me dieron la visa americana. Me dio un vehículo con mi propio esfuerzo de yo comprarlo. O sea, me dio un trabajo nuevo. O sea, eran tantas cosas que estaban pasando La que era obediencia. para él mostrarme, yo soy el que estoy contigo. Entonces, pero la parte de mi don y la parte de mi bueno, destreza para predicar y eso, yo siempre la mantenía oculta. O sea, porque no quería como que en ningún momento, ay, ¿cómo te explico? Es que yo conocí a Dios, pastora, y yo sé que he hablado demasiado, pero es que yo conocí a Dios tan sencillo, tan accesible para mí, que yo no podía concebir que un título o que un qué sé yo que pudiera separarme de ese Dios tan sencillo, tan lindo, que me hablaba tan claro, pero yo no tenía que decir, Dios me está Era como que tú hablando. no, o sea, tú lo veías aparte. Veías como que la comunicación y la predicación. Es que yo nunca me vi predicando realmente, porque acuérdate que yo lo predicaba normal, o sea, con mis amigos Hablar. y en las células y ganando almas, y Dios me ponía algo en mi corazón, mira, Dios me está hablando de esto, pero nunca como que, de que de un púlpito, como ese tipo de gente, yo deseo estar en ese púlpito, no, o sea, yo sí quería que todo el mundo probara a mi Dios, o sea, porque que Él es todo. Pero tú no necesitabas estar en un Yo no altar ni un necesitaba, no, micrófono, nada de eso. nada que ver. Entonces, me acuerdo que una vez alguien me dijo, tú nunca vas a poder combinar ser comunicadora y ser cristiana, eso es imposible. Y yo me acuerdo que yo me reí y dije, mírame cómo lo hago. Pero entonces cuando uno predica no comunica. Sí, pero la gente tiene una visión de la comunicación muy sexual, muy vanidosa, que realmente no es así. Hay gente extraordinaria que yo conozco, tengo amigas de los medios que son mujeres, mira, 100%, pero el Señor tenía una forma diferente de Pero cómo Él iba a guiar, tremendo. ¿sí? De cómo iba a guiar mi vida. Y yo me acuerdo que el Señor sabe que a mí me gustan las maestrías y hasta el día de hoy yo sigo haciendo mi maestría normal. He tenido la oportunidad de hacer maestría para los presidentes, porque ya me ha tocado varios, para muchas cosas y son de las cosas que Eso hago. está activo. Eso está activo en mí. Solamente hay que contactarte. Y según la agenda de mi casa, Sí, bueno, pero es yo bueno que tengo, se sepa que está sí. activo. Y bueno, nada, después de todo esto, el Señor, o sea, en todo momento me iba mostrando su amor. Ahora, cuando viene como esta parte de ser más expuesta en lo que Dios me tenía haciendo por años, pero que yo no sabía que eso era de que hay que estar en un altar, fue mi esposo. Fue con Cales. Sí, porque él me pasaba el micrófono a propósito. Y yo decía, no me pase el micrófono, no me gusta eso. O sea, no me gusta que me ponga a hacer eso así delante de la gente, porque en verdad, para mí, cuando Dios me daba una palabra profética Pero tú para lo alguien, disimulas muy bien. sí, Porque el que te ve nunca va a pensar eso. sí, pero yo era así. Para que tú veas, ahí tú te das cuenta que donde somos débiles, entonces somos fuertes. Porque para la comunicación, o sea, yo me como ese micrófono. Pero cuando se trata de Dios, ay, no. A mí me pasaba lo contrario. Es verdad. Sí, yo tuve ese choque en un Ajá. momento y para mí era más fácil fluir en la parte espiritual que en lo secular. A mí se me cruzaron los cables. Pues A tú mí sabes fue que diferente. pues eso está chulísimo. Tú sabes que a mí me pasa que en la parte de Dios es que ahí tengo que morir tanto.
O sea, es que no puede salir ni que ni la vocecita tal, ni que las estrategias que yo me sé de la comunicación. Es que nada de Luisa. Es que tiene que ser él completamente. Entonces, cuando tú te mueves en lo profético, que tú tienes que escuchar una voz, o sea, que te está Y diciendo, repetir lo que te está diciendo la voz. y respetar lo que él te está diciendo. Además Sin de... cambiar, o sea, nada que tu emoción dice, "Ay, que no puedes respetarlo", porque sobre todo ahí tú tienes que respetarlo a él. O sea, él es muy detallista con sus hijos y muy, ay Dios mío, muy quiquilloso con sus hijos. Entonces, cualquier palabra puede dañar a alguien. Tremendo. ¿Entiendes? Entonces, yo cuando se trata de lo de Dios, tengo que morir tanto a mí, a esa Luisa, de que puede controlar o que es todo el otro, para que él crezca, que es súper retador. Pero yo veo que tú siempre has tenido como que estar en medio como de varias cosas. Porque, por ejemplo, eres esposa Ujú. de Cales, que es una persona tan lindo, Cales, expuesta totalmente de Sí. escenarios. ¿Cómo ustedes unen el ministerio que tú tienes? O sea, ¿cómo lo hacen? Tú sabes que la gente siempre me pregunta eso, pero el asunto es como que no hay dos ministerios. Ok, Es un solo explícame ministerio. eso. Nosotros somos un ministerio familiar. Mi esposo adora y también tiene un don en la palabra tremendo, como enseña, o sea, enseña que yo me quedo babeando literal. Y estoy yo, que el Señor me usa también en otras áreas. O sea, es un complemento literal. O sea, yo no canto ni en el baño. Ustedes no compiten. ¿Por qué? Si donde él siente que yo crezco, entonces él mengua. Y donde, óyeme, yo no entro ni con voz de IA, él fluye. Entonces es como que es un solo ministerio. Ahora, la que tuvo que entender que yo aportaba al ministerio era yo. Ay, pero hablan un poquito de eso. Sí, porque, o sea, acuérdate que yo vengo de un mundo de comunicación, o sea, de estructuras. Entonces yo ver como que espérate. Y el sí, Dios te usa, Tú dale. decías como, ¿dónde encajo yo aquí? Era como que no quería exponerme. O sea, yo era la que tenía la mentalidad, acuérdate, herida, de paternidad, de toda esa cosa, y que no me podía ver como que, no, si yo hago eso, yo te puedo, o sea, te voy a opacar, o te voy a, no opacarlo a él como artista, sino como, no, eso es tuyo, yo te Como, apoyo a ti. como un tema de no quiero irte por encima. Ajá, exactamente. Y él mismo tuvo que desmontarme esa idea y decirme, no. Y me fue enseñando. Pero qué lindo que fue él. Sí, eso es Porque tú lindo. sabes que en una sociedad como la nuestra También. se Sí. compite con mucho con Sí, eso. no, y creo que a veces porque los hombres no le dan el espacio a su esposa, de decirle, mira, tú no tienes que braviar, ¿por qué tú tienes que romper brazos? Mi altar es tu altar, mi escenario es tu escenario. O sea, a veces nosotros hemos estado Ay, frente yo a me voy a que, atrever a decir algo aquí. dilo, Es que a veces yo he visto esa competencia entre esposos pastores, que el pastor entiende que él es el pastor y ella tiene que estar... porque no entienden la dimensión de que han sido llamados en un solo espíritu, con un solo ministerio. O sea, imagínate que mi esposo se presenta frente a 20,000 personas y él me dice, te tocan 5 minutos. Y yo, no, more, no te dieron mucho tiempo, sigue tú. Yo prefiero bajar las canciones, para ti te tocan 5 minutos. Tremendo. ¿Entiendes? Puf. Es por el asunto de que no, estamos juntos en esto, o sea, yo no voy a abraviar esto. Entonces, yo pienso que eso tiene que ver mucho con la mentalidad del hombre. La mujer también por eso tiene que confiar mucho en Dios. Porque yo no te puedo decir que yo escogí como que mi esposo, porque Dios tuvo tanta misericordia de mí que me lo escogió. O sea, lo escogió por mí, porque si yo lo hubiera escogido, yo hubiera escogido mal. Pero Luisa, lo que pasa es que tú vienes de trabajar en comunicación, Ajá. ¿verdad? Haces maestrías. Y esta agenda de Cales, ¿te dolió tener que dejar, ahí es que te quiero llevar, Que cuando tuviste que renunciar a tu trabajo? fue chocante a entender. O sea, ¿cómo te puedo explicar esto? Para que yo explicarte como Dios me lo explicó a mí, para yo entenderlo. Yo no estaba cediendo a nada. Dios me estaba transicionando a una mejor temporada de mi vida. Eso fue este año. Fue este año ya oficialmente, porque ya yo todavía seguía trabajando, pero este año como que fue
lo más. O sea, lo más, como dámelo todo. Pero entonces, oye lo chulo, antes de que fuera transicionada a esa agenda, Dios trató conmigo en dármelo todo. O sea, dame todo a mí. ¿Y cómo yo me di cuenta? O sea, Otra vez te pidió todo. exacto. Y en este punto lo hizo más fuerte porque yo no quería soltar. Y todas mis Yo te lo finanzas. pregunto porque yo sé que tú vivías enamorada de tu comunicación, Claro. de tu, O sea, y mi amor, oye, yo todavía. viajaba Y diario entonces yo de no quiero Puerto hablar de Plata. equípate. Yo viajaba diario de Puerto Plata a Santiago en guagua. Y llegaba a mi casa hasta las 3 de la mañana. Para que tú entiendas. Para poder terminar la carrera de comunicación. Entonces, cuando tú llegues a este punto que Dios te dice, dámelo Entrégame la todo. Y yo dije, carrera. entonces, ¿para qué tú me hiciste pasar tanto trabajo estudiando? Pero ahí tú tienes que entender cómo el Señor me lo hizo entender a mí. Yo no te estoy transicionando a renuncia, yo te estoy transicionando a una mejor versión de lo que yo te formé. Wow, una mejor. Versión de lo que Él me formó. O sea, que O sea, mis Dios capacidades, siempre tiene la mejor versión. eso es una cosa fuera de serie. Por eso es que tú te vas a dar cuenta que hay mucha gente que en el mundo cantan bien, ¿verdad? Muy lindo. Pero cuando le llevan ese don a la mano de Dios es una explosión. Es una explosión porque su don siempre perteneció a la mano de Él. Lo que pasa es que lo usan en otra cosa. Entonces, cuando yo tuve que rendir todo lo que yo soy a Él, no fue a mi esposo que yo lo rendí, fue al Señor. Yo pude ver y darme cuenta una Luisa completamente diferente. Mi esposo lo sabe y la gente cercana. O sea, señores, yo vivía con un cansancio. Pero no es Yo para vivía menos. con una, o sea, yo me veía, yo tal vez ahora me veo de 28, pero ahí teniendo 25, yo me veía como de 40 años, de 39 años, porque era tan estresado y yo pensaba que me estaba comiendo el mundo. El mundo me estaba comiendo a mí. Y yo pude darme cuenta, o sea, cómo yo renunciando a mi vida, el Señor volvió y me acordó la promesa del avión. ¿Y qué tú le dirías a esas personas que tú sabes que no están viendo? Sí, Porque es que te ha tocado, aparentemente, porque mira qué pasa. Tú, porque tienes esa relación con el Señor, conoces al Señor. Pero hay personas que dicen, y yo voy a rendir mi proyecto por el proyecto de mi esposo. No, porque es que yo también trabajé, yo me esforcé, yo me fajé, él en su mundo y yo en el mío en algún momento. Hay personas que piensan así. lo que pasa es que completamente, ¿cómo te explico? Es como que yo he rendido, pero yo sigo viva. No sé cómo explicarlo, porque, por ejemplo, mi esposo tiene su ministerio, pero yo a través de quererlo cambiar todo trabajo con las mujeres. Tengo un evento anual que hago, tengo bueno, Dios mío, muchas cosas que sigo trabajando. Entonces, es como que la rendición nunca... Tú tienes un podcast Tengo un podcast también que se llama Creerlo Cambia Todo. y cada mes como que se reúnen un grupo. Yo veo en tus Tengo un programa de redes. radio, tengo 10 años con un programa de radio Ya. todos los sábados a través de la 104.9 FM en Puerto Plata. En Se llama En Cabina cabina, Son sí, Tres. sí, sí. Y también veo que reúnes cada cierto tiempo Hago grupos. abrazo de fe, o sea, tengo la comunidad muy activa y realmente es muy especial. Ahora, yo siento que nosotras como mujeres, a ti que me estás escuchando, no es rendirte a tu esposo, es rendirte a Dios. Porque cuando tú te rindes al Señor, el Señor transforma lo que tú tienes a lo que Él te ha llamado como esposa. ¿Entiendes? Porque esa es una revelación que nada más Dios que puede traerla a tu corazón. Porque si no, tú vas a seguir peleando con tu propia fuerza y perdiendo beneficios que nos da ser esposa. O sea, Ay, qué lindo se oyó eso. óyeme, es Perdiendo que beneficios. se nos da solamente por ser esposa. Yo tengo beneficios por ser esposa de Carlos Luima. O Tremendo. sea, yo tengo beneficios que no tiene otra persona por ser su esposa. Y esos son beneficios hermosos que te da el Señor. O sea, entonces, eso tú tienes que disfrutarlo. Pero el mundo no ha vendido tanto este pleito y esta lucha y esta loquera que nosotros mismos estamos dejando de disfrutar un acceso. Eso es lo mismo de la iglesia y la novia. O sea, como Tremendo. la novia con Cristo. O sea, hay cosas que cuando dejamos de ser hijos, perdemos como beneficios de nuestro Padre, que están ahí para nosotros. Entonces, cuando nos desmontamos ese chip de que yo puedo con todo y puedo sola. Oh, wow. Para las autosuficientes. Sí. O sea, son tantos los beneficios y son tan las cosas lindas que Dios nos regala que es sorprendente. O sea, yo cuando no puedo, mira, yo no puedo. Esto, ¿tú me puedes apoyar en esa parte? Ah, claro que sí. Pedirle ayuda. Ah, porque también otra cosa, ahora queremos como que el otro se imagine que nosotros necesitamos la ayuda.
No, pídala. Ustedes tienen una comunicación efectiva. Claro, porque si no, entonces eso no funciona. No funciona. Eso es lo mismo con la relación con el Espíritu Santo. Si tú no oras, la gente piensa que orar es como un acto obligatorio, de obligación, o sea, ¿cómo te entiendes? No, es que tú lo necesitas. Porque algo que no se comunica, si tú no le comunicas al Señor que tú estás enojada, aunque Él lo sepa, no es la misma dirección, porque Él se siente acogido, amado, cuando tú vienes y le dices, mira, yo estoy frustrada con esto. Yo te escucho desde que iniciamos. Te escucho hablar. Y yo conozco a Luisa ya hace un año. Sí. Ya tenemos que parecen 5 años. Sin embargo, veo ese amor que tú tienes por el Señor y cómo tú no has negociado. Para ti fue tan fuerte eso que Dios habló en esa ventana del avión cuando tú venías de México. Eso marcó tu vida. Y yo sé que así hoy muchas mujeres que nos están viendo y hombres también, su vida va a ser marcada porque si el Señor lo hizo contigo, Amén. ¿por qué no lo va a hacer conmigo? ¿Por qué no lo va a hacer con quien nos está mirando? O sea que yo lo que he visto es que una Luisa que viene tal vez con una falta de identidad, que quizás en algún momento tocó tu carácter, cómo pudiste tener y esa relación con el Espíritu Santo y hoy tener esta mujer hermosa que tenemos delante, que yo sé que el Señor te dice, come y bebe, Amén, así es. porque largos caminos te restan. Hay muchas mujeres, Luis Artiles, que necesitan escucharte, que necesitan escuchar tu testimonio, que necesitan tener un encuentro con el Señor a través de lo que Él ha depositado en ti. Porque una de las cosas que yo veo en tu ministerio, puedo sentir por lo que te escucho, ahora como que muchas cosas tienen sentido, y es que tú quieres dar por gracia lo que por gracia tú recibiste, de como decías al inicio, de mujeres que vienen con esas carencias. Es como que yo estuve ahí, créeme. Es que yo puedo Exactamente. decírtelo. Tú sabes, porque yo siempre he entendido que no podemos llevar a alguien Exacto. a donde nosotros no hemos ido primero. Exacto. Así que yo creo que este ha sido un podcast muy profundo, que ha tocado mi corazón. Qué lindo. Veo esa Luisa que sí que conozco, pero ahora veo otra parte de Luisa. Y qué lindo poder pararse con esa fe y esa confianza Sí. de quién es que te respalda. Yo quiero que la gente sepa que nunca vamos a tener tan poco como para que Dios no pueda hacer algo. Wow. Dilo otra vez. Que nunca vamos a tener tan poco como para que Dios no pueda hacer algo. Te lo digo yo, o sea, que literalmente mi historia, según el mundo, tenía que ser otra. Pero mi historia, según Dios, tenía que ser esta. Wow. Pero porque tú decidiste. Exactamente. Porque tú obedeciste. Me rendí a Él completamente. Porque Óyeme, te haz lo rendiste. que tú quieras. Entonces, señores, sin obediencia, sin rendirse y sin creer que creer lo cambia todo, es imposible. Que Dios te bendiga y gracias por estar, gracias por escuchar este podcast que yo sé que va a ser de gran bendición en tu vida. Bendiciones.